Bueno, a marzo de 2021, donde estamos ahora, las empresas familiares obviamente han sido una de las más castigadas en esta crisis de COVID, especialmente aquí en Baleares, donde la caída del turismo ha llegado al 85% en el año 2020. Siendo que las empresas familiares son el núcleo más importante con respecto a la parte laboral, hoy tenemos el placer de contar con Esther Vidal, que es la presidenta de la Asociación Balear de Empresas Familiares, y nos va a contar un poco la perspectiva o las soluciones posibles que ven desde ahí para salir de esta crisis. Esther, muchas gracias por venir y cuéntanos un poquito qué es ABEF. O sea, empezamos por... Pues bueno, es una asociación que aglutina a las empresas baleares familiares, obviamente, más representativas de todo nuestro tejido económico. Tenemos presencia en todas las islas, por ejemplo, pues en Ibiza tenemos mucha presencia de turismo, servicios, en Menorca pues está más representado el calzado, el queso, y en Palma, pues en Mallorca, al ser una economía un poco más global, pues tenemos representados pues todos los sectores, desde el vinícola hasta el transporte, logística, bancos, que tenemos el único banco de España que es 100% propiedad familiar, pues también pertenece a nuestra asociación. Y bueno, aglutinamos a todas estas empresas que tenemos un denominador común, ¿no? Que es que trabajamos no solo por nuestra cuenta de resultados, sino para legar nuestra empresa a las generaciones que van a venir detrás de las nuestras, ¿no? Y esto es un poco lo que somos como asociación. De todas maneras, te quería contradecir un poco. En tu presentación has dicho que las empresas familiares estamos más golpeadas que el resto de empresas. Yo no creo que estemos más golpeadas. Yo creo que es verdad que somos un colectivo muy grande y es verdad que esta pandemia, después de un año, pues ha golpeado a todo el tejido económico de nuestras islas, correcto, independientemente de si es familiar o no es familiar. De hecho, la última crisis ya constató que las empresas familiares aguantaron mucho mejor la crisis, es decir, se destruyeron muchas menos empresas familiares y también tuvimos la capacidad de aguantar más el empleo. Es decir, por ese sentimiento que tenemos nosotros de arraigo con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestra economía, con nuestra cultura y con nuestra sociedad. Eso hace que cuando llegan momentos como este, tan complicados, pues seamos capaces o tengamos en mente hacer más esfuerzos y no solo mirar a esa cuenta de resultados. A la cuenta de resultados, como una empresa cotizada, ¿no? Que a veces tiene de las grandes. Y en términos de laboral o de empleo, ¿qué representa el número, digamos, de empleados que tenéis en la agrupación, digamos? Bueno, empresas familiares, el 91% de empresas privadas de nuestra comunidad autónoma son familiares. Representamos aproximadamente el 35% de nuestro PIB, que se dice pronto. Es bastante. Sí, somos el 82% de nuestras empresas son las de mayor tamaño en nuestra comunidad autónoma, que a veces puede parecer que las empresas familiares somos más pequeñitas. Y además en Baleares tenemos grandísimas empresas familiares, muy vinculadas sobre todo al turismo, que son de carácter familiar, ¿no? Y suponemos el 91% del empleo privado de nuestra comunidad autónoma, es decir, pieza fundamental en nuestra economía. Fundamentalísima. Y viendo la crisis actual que tenemos, como decíamos antes, que ha caído un 85% el turismo y tenemos el desempleo, bueno, disparado, ¿qué soluciones plantearías a la parte público y a la parte privada? Pero empezando por lo público, ¿qué soluciones podrían aplicarse para salir adelante? Bueno, a ver, es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero en estos momentos donde la pandemia la tenemos, hoy a marzo, la tenemos más o menos controlada, es decir, porque lo primero siempre está la parte sanitaria de control de la pandemia, ahora estaríamos requiriendo esa vacunación masiva que tan necesaria es para nuestra comunidad autónoma y luego que se sigan haciendo acciones para evitar que las empresas sigan cerrando, ¿no? Se necesita disminuir la presión fiscal a las empresas. Tenemos que tener en cuenta que España es uno de los países de la comunidad de la eurozona que más aporta a las arcas públicas. Aportamos el 35% de los ingresos impositivos de la administración vienen de la actividad de las empresas, con lo cual ahora es momento de apoyar a esas empresas porque si no el estado del bienestar se va a tambalear a la larga, ¿no? Claro. Obviamente se necesitan que haya más líneas de avales, se necesitan más aplazamientos en el pago de los impuestos, se necesitan incluso en algunas ocasiones anular esos impuestos.
hay sectores que están muy golpeados, que están a punto de cierre, y ya no hablo de los que han cerrado, ¿no? Se necesita, obviamente, paquetes de ayudas por sectores claros, porque ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo anuncio, un nuevo titular de 11.000 millones de euros en ayudas. ¿Cuándo van a llegar? ¿A quién van a llegar? Porque según cuando lleguen no importará que nos las envíen, ¿no? Claro. Igual que con los fondos europeos, es decir, hay muchísimo dinero, pero la gente tiene esa incertidumbre y esa falta de estabilidad de decir, bueno, ¿y cuándo nos va a llegar? ¿Y qué nos vais a dar? ¿Y por cuánto tiempo? Y ahora yo creo que se necesitan mensajes claros, mensajes contundentes, se necesita que sean más valientes, que piensen menos en el titular político y que piensen más en la acción real que necesita tanto las empresas como los ciudadanos, porque ahora ya hay muchos ciudadanos que necesitan del apoyo de la administración, ¿no? Y es un poco todo esto y después también flexibilidad, es decir, se están haciendo cosas porque ya estaban pactadas, porque ya estaban cerradas. Yo creo que en momentos excepcionales la administración tiene que ser capaz de hacer cosas excepcionales. Correcto. Y ser más flexible y ser más moldeable. Estamos en una situación nunca vista, pues ellos deberían de poder tener esa capacidad de hacer cosas pues nunca vista, aunque sea de forma esporádica, espontánea, para ese momento concreto. Necesitamos que sean también más austeros. En las empresas lo estamos pasando muy mal. Estamos teniendo que hacer más intervenciones de las personas a los ERTEs. Estamos incluso, muchas empresas, teniendo que ya despedir a gente. Entonces, falta un poquito más de generosidad y de que tengan esa visión más paralela al mundo empresarial, ¿no? Falta un poquito esa austeridad en las administraciones. Y obviamente evitar que esta crisis que yo ya no hablo ya tanto de crisis sanitarias, que yo hablo más de crisis económica y social, que no incentive esa brecha social que estamos viendo en las calles, que no incentive esa crispación, ese desapego, y obviamente criticamos mucho pues ese partidismo que seguimos viendo en la toma de decisiones, ¿no? Creo que hay que dejar un poco apartada la línea política y hay que poner más en valor la línea de gestión de la administración. Y desde las empresas públicas, privadas, ¿cuál sería qué le dirías a las empresas privadas como consejo para esto? Sé que está difícil, obviamente, porque está todo cortado, pero... Es muy difícil, ¿no? O sea, lo que se tendría que enviar es un mensaje de ánimo, de pensar que es verdad que yo creo que ahora ya estamos en el momento final, después de un año. Creo que si Dios quiere y tenemos esa capacidad de vacunación, que eso es algo que también estamos requiriendo del sector empresarial, es decir, si llegan vacunas, porque ahora no estamos vacunando porque... No se sabe exactamente por qué, pero parece que no llegan a Europa las vacunas y por lo tanto no llegan a España y menos a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero cuando lleguen esas vacunas, que pongan toda la carne en el asador para vacunar de forma masiva a toda la población y poder cuanto antes pues abrir esa ansiada temporada turística, que Baleares sin otra temporada turística, pues de verdad que creo que no sé cómo vamos a salir, va a ser complicado. Va a ser complicado, sí. Nosotros cuando analizamos, también sé que estás en el sector de la automoción, cuando analizamos en economía, también miramos al sector de la automoción como un indicador adelantado, es decir, nos indica, de acuerdo a la demanda que hay, cómo viene, ¿no? la perspectiva futura. ¿Qué nos puedes decir de este sector? Porque sé que también estás en el tema de Autos Vidal, pero bueno, a ver qué nos puedes dar en la temperatura está muy fría. Está fría, ¿no? Sí, está muy fría. Como tú bien dices, es un indicador económico por excelencia, ¿no? Siempre hablan del empleo, del paro y de la venta de vehículos, de las matriculaciones. Y la verdad es que desde que empezó la pandemia, la venta de vehículos y las matriculaciones, por tanto, han ido decreciendo. Pero lo que ha sido el inicio del 2021 ha sido catastrófico, ¿no? Porque bueno, en enero hubo un cambio en el pago de los impuestos de los motores gasolina y diésel, que ha supuesto un incremento del coste, entonces mucha gente adelantó las compras al diciembre, con lo cual enero y febrero ha sido el hecatombe en automoción. Estábamos hablando de que
hay una bajada del mercado del 57%, es muchísimo, Muchísimo. frente al 40% que ocurre en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Mucho provocado por esa gran dependencia que tenemos con el turismo, que al final está lastrando toda la cadena de valor y sobre todo que ha enfriado mucho el consumo. Tenemos que pensar que el comprar un automóvil al final es la segunda inversión más importante que hace una familia después de la casa y son acciones que se están posponiendo. Que es verdad que creemos que igual que como pasará con nuestra economía, que ahora se critica mucho la altísima dependencia que tenemos con el turismo y por eso nuestro descenso a 16 puntos más abajo que el nacional, ¿no?, del PIB, pero también cuando nos recuperemos seremos, estoy segura y quiero apoyarme en eso para levantarme cada mañana con optimismo, que seremos una de las comunidades autónomas que más repuntará, con más rapidez repuntaremos de esta crisis económica. Ya pasó en la última, en la financiera, que junto con Madrid fuimos las comunidades autónomas que despegamos con más rapidez, precisamente por eso que criticamos ahora, ¿no?, por la alta dependencia que tenemos con el turismo. Creo que después de esta crisis la gente tendrá ganas de divertirse, tendrá ganas de sol, tendrá ganas de playa, de relajarse y de olvidarse de este terrorífico año y medio o 2 años que vamos a pasar con esta pandemia. Fue duro, claro. Bueno, entonces, si entendí bien, lo que sugerirías es que se empuje mucho la vacunación, que desde la parte pública tengan flexibilidad a la hora de hacer planes y también de ayudar a las empresas y de no exigir previas cosas o previos, por así decirlo, acuerdos, porque hay que ser flexibles en un tema muy flexible. Y en las empresas privadas, pues ánimo que de estas saldremos. Sí, también en las empresas privadas, y nosotros lo estamos viendo en las propias carnes y con muchos compañeros que hablamos, estamos en un momento, a ver, a mí no me gusta decir que de estas vamos a salir reforzados, como hay mucha gente, no, de las crisis sale reforzados, no sé si de esta vamos a salir reforzados, pero es verdad que este zarandeo que nos ha dado esta crisis nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestros modelos de negocio, ¿no?, porque en este año yo creo que la manera de informarse, la manera de consumir, de comprar, ha cambiado radicalmente por la gran dependencia que ahora tenemos con el mundo online. Y a las empresas nos ha supuesto una reflexión de decir, oye, es que igual el modelo que tengo ahora no es sostenible en el largo plazo, ¿no? Correcto. Creo que en un año hemos evolucionado lo que en 10 a nivel de comercio electrónico, a nivel de información, y yo creo que es algo, ahora es un reto que tenemos las empresas, ¿no? Y como ya decía Darwin, y creo que ahora se va a poner de moda, al final las empresas que van a perdurar son aquellas que, primero, que hayan tenido la capacidad económica, que es el problema principal que tenemos ahora las empresas, de poder aguantar económicamente y financieramente, y luego aquellas que han utilizado esta crisis pues para reinventarse, para abrir nuevas líneas de negocio, para cambiar su estrategia, para cambiar su organización y para poder adaptarnos a lo que creo que hay muchas cosas que ya se van a quedar en nuestra sociedad y en nuestra sociedad de consumo. Sí, eso seguro. Bueno, pues Esther, muchísimas gracias por estos consejos, creo que son fundamentales para todas las empresas y también para la parte pública, y encantado de haberte tenido con nosotros. Muchas gracias.